hemos celebrado ha sido la Epifanía, antes del bautismo del Señor. He traído una imagen de la adoración de los magos bastante moderna, porque si veis ahí es una imagen del siglo XIX de un pintor inglés, William Blake. Y he elegido esta imagen para introducir el tema de hoy, que será el tema del icono, porque la palabra Epifanía, lo que significa realmente es una palabra de origen griego, que significa manifestación. Entonces la Epifanía es el momento en el que Dios se hace hombre y se presenta a todos los hombres. Por eso los Reyes Magos tienen esa diversidad de color de piel y de cabello para representar que Dios se manifiesta a todos los pueblos. Dios se hace visible y una forma también de hacer visible la imagen de Dios es a través del icono, que es lo que pretende ser el icono. El icono también, etimológicamente hablando, tiene su origen en Grecia, ya lo vimos en las primeras sesiones, puesto que la palabra icono procede de la palabra griega eikon, que también significa imagen. Este es uno de los iconos más antiguos, es el Cristo Pantocrator del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, del siglo VI. Pero antes de proseguir con el tema del icono en sí, me gustaría que retrocedamos a los orígenes. Si nos volvemos al Antiguo Testamento, lo que nos vamos a encontrar son sobre todo prohibiciones de Dios para que los israelitas se hagan imágenes. Entonces, ¿cómo vamos a llegar hasta que en estos momentos y a lo largo de toda la historia a partir de Cristo tenemos arte cristiano figurativo? En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en Éxodo 24, dice que Dios dice a su pueblo, a los israelitas: no te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y en Deuteronomio 4:12 se vuelve a repetir otra prohibición semejante. El Señor les habló en medio del fuego. Vosotros oís sonidos de palabras, pero no veis figura alguna, sino tan solo una voz. Es decir, que se justifica esta prohibición porque hasta este momento y en esta parte de la historia de la salvación, Dios se manifiesta a través de la voz. Nadie le pone imagen porque no se ha manifestado físicamente ni visiblemente. Otra vez en Deuteronomio 4:15 al 19 se reitera esta prohibición. Y dice Dios a su pueblo, que no les permite imágenes, no sea que os pervirtáis fabricándoos ídolos, cualquier clase de figura masculina o femenina, figura de animales terrestres o de pájaros que vuelan por el cielo, figura de reptiles o de peces que hay en el agua, no sea que te dejes seducir y te postres ante ellos para darles culto. Es decir, que como no habían visto a Dios, no podían representarlo, y tampoco quería Dios que le sustituyeran por la representación de lo que sí veían, que era lo que hacían las civilizaciones de la época. Estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo. Esto es de hace mucho tiempo, y en aquella época, por ejemplo, tenemos esta imagen que es una diosa, la diosa de las serpientes, que pertenece al arte cretense. Esto se daba sobre todo en la zona de Grecia, que estaba algo próxima. Estos eran los ídolos que los pueblos de la época se fabricaban. Esta diosa o este vaso ritual en forma de toro. El toro era una animal que se le rendía mucho culto en el tercer y segundo milenio antes de Cristo, incluso después. Y esto que tenemos aquí es una representación muy importante porque el pueblo de Israel, tengamos en cuenta que fue esclavo de los egipcios durante 400 años, de manera que ellos estaban acostumbrados a ver estas cosas. Una representación de un dios como este, con cabeza de halcón, que es el dios Horus. Estamos en una época que es la misma de los textos de la Biblia que os he traído. Entonces, claro, Dios sabe que el pueblo está acostumbrado a ver estas cosas, está muy cerca de caer en la tentación de adorar una imagen que realmente no le representa. Que al final fue lo que terminó pasando. Aquí tenemos esta pintura de Esteban Bach, del siglo XVII, donde Moisés se baja del monte Sinaí con las tablas de la ley, que parece que está a punto de tirárselas a los israelitas porque acaban de construir el becerro de oro. Después de la 10ª plaga, los egipcios dejan al final al pueblo de Israel salir y con el oro que se llevan de Egipto
Mientras que Moisés está en el monte Sinaí, como tarda mucho en bajar, el pueblo se aburre, quiere algo que le represente a Dios y se fabrica este ídolo. Este toro, este becerro de oro, que por otra parte era también a lo que estaban acostumbrados. Este es el dios Apis, adorado por los egipcios, que era un dios de la fertilidad, de la fecundidad, y aunque esto es bastante posterior, el culto del toro se remonta muy atrás en el tiempo y ya los israelitas durante la esclavitud lo conocían. Como veis, la imagen es muy similar, la del toro que adoran en este cuadro, a la del buey Apis, que era el dios que adoraban los egipcios. Pero, al mismo tiempo, encontramos que en el Antiguo Testamento Dios permite la representación de las imágenes en dos situaciones. La primera, cuando Dios ordena a Moisés construir el Arca de la Alianza. Mientras que Moisés está en el monte Sinaí y los israelitas están fabricando su idolillo de oro, Moisés está recibiendo las indicaciones por parte de Dios para construir la tienda, el templo, cómo van a ser los rituales, qué tienen que hacer, dónde guardan las tablas de la ley. Y dónde guardan las tablas de la ley es aquí, en el Arca de la Alianza. Lo vemos en este cuadro de Tissot del siglo XIX. Y este Arca de la Alianza, aquí tenemos del mismo pintor, Moisés y Josué arrodillados ante el arca. En la Biblia aparece toda la descripción exacta, en Éxodo 25 a 10, de cómo tenía que ser el arca. Y tenía que presentar en la parte superior dos ángeles con las alas extendidas que estuvieran mirando hacia el propiciatorio. Propiciatorio, que quiere decir en hebreo lugar donde se hace la expiación. Y vamos a hacer un ejercicio, y es que, si os fijáis, tiene bastante que ver con nuestro expositor del Santísimo. Y no es casual, y es que estos dos ángeles están en la misma posición que aquellos dos del arca, porque realmente donde se expían nuestros pecados definitivamente es en el cuerpo de Cristo, que aquí está sacramentado en el Santísimo. Entonces, no es casual, ya cuando veáis el expositor os acordaréis, que tenga esta forma, que aparezcan los dos ángeles flanqueando al Santísimo. Y luego hay otro momento en que Dios permite las imágenes, que es en el pasaje de la serpiente de bronce. Los israelitas empiezan a quejarse de que llevan mucho tiempo caminando y ante esa impaciencia Dios les manda unas serpientes abrasadoras que les pican y mueren. Al final, el pueblo israelita pide a Moisés que por favor le pida a Dios que tenga misericordia de ellos, y Dios le manda a Moisés fabricar una serpiente de bronce para que todo el que la mire quede sanado. Esto tiene una justificación también, igual que en el otro caso de prefiguración de Cristo. Si nos vamos a Juan 3,14, cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. O sea, la mordedura de la serpiente, de la que padecemos todos, que es el pecado, realmente se cura, y de esto es prefiguración, la serpiente de bronce, mirando y contemplando a Cristo crucificado, entrando en comunión con él. Entonces es una prefiguración y por eso Dios lo permite. Y luego también en Juan 12:32, después de entrar Jesús en Jerusalén, hablando con las gentes que le seguían, después de que Dios se manifiesta y habla y dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo, dice Jesús: y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Él será el verdadero sanador de la mordedura de la serpiente, que es el pecado. Entonces, ante estas prohibiciones, repito la pregunta del principio: ¿cómo es posible que la religión cristiana con esta tradición termine derivando en ser una religión con imágenes? Pues el origen de las imágenes, lo hablábamos también en la primera sesión, lo encontramos en el mundo funerario. Los primeros cristianos, cuando entierran a sus muertos en las catacumbas, lo único que hacen es repetir las costumbres de la época. Los romanos enterraban en lugares muy similares a sus muertos y decoraban las tumbas con pinturas. ¿Qué hacen los cristianos? Pues lo mismo. Solamente que sustituyen la pintura de dioses paganos o representaciones paganas por escenas bíblicas, como en este caso, en las catacumbas de San Pedro y San Marcelino, la representación de Adán y Eva. O en este otro caso,
la representación de Moisés en Milagro del Lago, cuando golpea con la vara la roca y mana el agua en las catacumbas de Domitila. O aquí tenemos la imagen de Jonás echado al mar, después de haberse subido al barco huyendo de la misión que Dios le encomienda de ir a predicar a Nínive, pues con las tormentas que se originan, él mismo se acusa y dice que le echen al mar, luego se lo tragará la ballena, pues esto también lo representan en las catacumbas. Aquí tenemos esta imagen que son los 3 jóvenes en el fuego. Esta sí la voy a explicar un poco más, porque el Antiguo Testamento nos pasa a todos muy desapercibidos y usamos cosas del Antiguo Testamento a veces sin saberlas, y yo me incluyo también. Estos 3 jóvenes son Ananías, Azarías y Misael, o Sidrac, Misac o Abdenago, que Marijose sabe muy bien que cuesta un poco leerlo, ¿verdad? Bueno, pues estos 3 jóvenes, que también nombramos en su cántico cuando rezamos en la liturgia de las horas, vivieron en tiempos de Nabucodonosor. Nabucodonosor mandó fabricar una imagen de oro a la que todos tenían que adorar, y estos tres jóvenes se niegan. Todo el que se negaba tenía que ser echado al fuego, y ellos no van a ser menos y también lo son. Pero van cantando y al final las llamas no les tocan. Para dar gracias, ellos cantan ese cántico que nosotros rezamos de forma litánica cuando rezamos laudes: bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Pues es el canto de estos 3 jóvenes para dar gracias después de haber sido salvados de las llamas. También representan, por ejemplo, la imagen de Daniel entre los leones, cuando los sátrapas del rey Darío se inventan una ley a la que convencen al rey Darío para que la firme, que durante 30 días todos deben de adorar al rey, a Darío, para pillar a Daniel en algún renuncio porque no encontraban nada con lo que acusarle. Entonces, claro, Daniel se niega a rendir culto a Darío, reza en secreto, le pillan, Darío se entristece porque quería mucho a Daniel, y la condena era, si se era encontrado rezando a otra divinidad, ser lanzado a los leones. Finalmente, Daniel también sale ileso, y es otra de las escenas que los primeros cristianos representan en las catacumbas. Las diferencias principales entre las representaciones paganas y estas cristianas, aparte de las esenciales que todos intuimos que las historias distintas que se representan, es que aquí lo que se pone de manifiesto no es la imagen de Dios, sino su acción y su relación con los hombres a través de lo que va sucediendo a lo largo de la historia. Entonces, los primeros cristianos, ante estas prohibiciones previas en el Antiguo Testamento y con la tradición judía, que era totalmente anicónica, es decir, no tenía imágenes, son muy prudentes, y las primeras imágenes o alusiones simbólicas a Jesús van a ser precisamente símbolos como este pez. ¿De dónde proviene el pez? Si ponemos en columna las siguientes palabras en griego: Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, las iniciales crean un acróstico que, leídas seguidas, forman la palabra pez en griego. No sé si me he explicado bien. Si ponemos en columna Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador, en griego, y cogemos las iniciales, las ponemos todas juntas como formando una palabra, lo que se deriva de esto es la palabra pez en griego, casualmente. Entonces, los primeros cristianos se identificaban escribiendo en la arena cuando se encontraban entre sí el pez. Uno empezaba y el otro, si era cristiano, continuaba. Y este pez aparece también en las propias catacumbas. De hecho, es un pez que habéis visto muchas veces o que aún no llevaréis en el coche. Bueno, pues viene de aquí. Realmente es lo que es un símbolo de Cristo, Hijo de Dios Salvador. Y que tampoco es casual que tenga que ver con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que es prefiguración de la Eucaristía. Y por eso los primeros cristianos también lo representaban como símbolo eucarístico, y no solo ya de Cristo, en las catacumbas. Otra forma simbólica de representar a Jesús iba a ser con la imagen del buen pastor, puesto que Jesús se designa a sí mismo como buen pastor en Juan 10:11. Lo primero que van a representar estos prudentes primeros cristianos van a ser las efigies de los apóstoles. Aquí tenemos un medallón con las efigies de San Pedro y de San Pablo, hallados en una catacumba.
donde los cristianos no hacen sino volver a repetir aquello a lo que estaban acostumbrados. Existía la costumbre en el pueblo romano de tener medallones con las caras enfrentadas de personajes importantes. Aquí tenemos a Alejandro Severo y a su mujer Julia María. Ellos no hacen sino repetir lo mismo, con alguna variante, como por ejemplo en este caso, donde volvemos a ver a San Pedro y a San Pablo, pero si os fijáis arriba, entre sus cabezas aparece el crismón. Y es que aquí ya estamos en el siglo IV, el cristianismo ya ha sido legalizado por Constantino y ya se atreven a poner en estos medallones símbolos evidentemente cristianos, como el crismón. El crismón, ¿qué es esto? Que son las letras griegas, la G y la Rho, la que parece una X, que es como la J griega, que son las primeras letras del nombre de Cristo en griego. Luego ahí tenéis también el alfa y la omega como principio y fin. Pues ese crismón es lo que aparecía en la otra imagen. Y los primeros retratos de Jesús, cuando ya los cristianos se atreven a representar el rostro de Cristo, pues va a ser volviendo a recurrir a lo que estaban acostumbrados a ver. Este es el dios Helios, el dios del sol, y este es Cristo representado en la necrópolis vaticana en un mosaico también como Helios. Es exactamente lo mismo. Los cristianos encuentran o identifican a Cristo con el dios Helios porque para ellos es el sol que no tiene caso. El dios Helios es se supone que es el que lleva el sol, como los romanos explicaban todo con mitos, ¿no? Es el que lleva el sol desde el nacimiento hasta su ocaso como un carro. Pues Cristo para los primeros cristianos y para nosotros también, claro, es el sol que no conoce ocaso, la verdadera fuente de luz. Como decía San Agustín, el sol que ha iluminado la tierra sin abandonar el cielo, que posee la luz y que nadie apaga con el pecado. Voy a hacer aquí un excursus publicitario, si alguien quiere saber más de esto, pues en el libro de Paganos y Cristianos que presentamos hace un año así, pues nada, está todo esto muy bien explicado. Pues si alguien quiere y no encuentra utilidad el libro todavía, bueno, entonces puede mirar. Luego después tenemos que poco a poco esta imagen se va simplificando y aquí aparece Cristo representado como Helios, pero ya en esta imago clipeata, que es así como se llaman estas imágenes circulares porque recuerdan a los clipeos, que eran los escudos de los romanos, y aquí Jesús ya aparece con lo que ahora nosotros conocemos como la aureola. La palabra aureola también viene de aquí. Se les empieza a rodear con ese círculo en la cabeza como simplificación de estas formas primeras redondas, y como de ellas se desprenden los rayos, que son dorados, áureo es oro en latín, pues de ahí se desprende la costumbre de colocar la aureola. Y como todos estos personajes eran santos, o era el propio Jesús o la Virgen, todos los santos, Jesús o María, llevan esta aureola, que viene de aquí. Igual que pasará con los apóstoles en sucesivas representaciones, como en estas de las catacumbas de Santa Tecla, que también aparecen en esa imago clipeata con ese borde amarillo que alude un poco a ese desprendimiento de luz, puesto que son imágenes de santos. Y esta es un poco la evolución de la imagen hasta este punto, y poco a poco vamos a ir viendo como, bueno, ya poco a poco también la imagen de Jesús se va asemejando cada vez más a la que conocemos hoy en día. Aquí tendríamos que preguntar a Dani sobre la Sábana Santa, qué influencias tiene, en fin. Pero eso ya os lo he contado muchas veces, aunque lo puedo seguir contando, porque todavía no sabe muy bien cómo pudo producirse este cambio de un Cristo apolíneo sin barba, tan parecido a Apolo, al dios Helios, a una imagen como esta. Posiblemente porque ya se atreven a hacerlo más semejante a como eran los apóstoles, intuyen también que era parecido, es una de las teorías. Pero poco a poco la estética de Oriente, que es donde verdaderamente tienen repercusión los iconos y su origen, y la occidental se va separando. ¿Y por qué? Pues principalmente por tres causas. Primero, históricamente, a finales del siglo III, Diocleciano instaura un régimen en el Imperio Romano que es la tetrarquía. Como el imperio ya era muy grande, decide que haya un emperador en Roma, en Occidente, y un emperador en Oriente, en Bizancio. Y a su vez, otros dos viceemperadores, que serían los que le sucederían a estos cuando murieran.
Entonces, cuando llega Constantino, sucede Constantino a Diocleciano, reunifica el imperio, construye Constantinopla, reconstruye Bizancio, construye Constantinopla, pero a la muerte de Constantino, el emperador Teodosio vuelve a dividir el imperio en dos, en Oriente y en Occidente, uno con capital en Roma y el otro en Constantinopla, y esto ya es de forma definitiva. Entonces, mientras que el imperio de Occidente, centro en Roma, decae y en el 476 con las invasiones bárbaras desaparece, el imperio de Bizancio todavía continúa hasta el siglo XV, nada más y nada menos. Entonces, esta separación hace que cada uno también, influido por las culturas de las que proceden, tenga una estética artísticamente hablando distinta, puesto que las culturas anteriores son también diferentes. Esta es la segunda causa de esta separación. Y la tercera y definitiva es el cisma de Oriente. En el año 1054 hay un cisma en la Iglesia y el asunto se ha llamado el asunto del filioque, cuando en el credo decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. La Iglesia oriental no reconoce que el Espíritu Santo proceda también del Hijo, sino solo del Padre. Y esto fue la excusa para que definitivamente las dos iglesias se separaran en el cisma de 1054. Y aquí es cuando comienza a distinguirse verdaderamente la estética oriental, que es a la que pertenecen principalmente los iconos, de la estética occidental. Sabemos también por diversas fuentes, por San Agustín, por San Juan Crisóstomo, que los paganos en Siria ya tenían como costumbre realizar pequeños trípticos de madera para uso doméstico con las imágenes de personajes importantes. Los cristianos de Oriente adoptan las mismas costumbres, igual que hemos visto hasta ahora, y también fabrican estas pequeñas tabletas primero con imágenes de obispos. Después, esta costumbre pasa también a la pintura mural, como estamos viendo aquí en estos mosaicos. Aunque esto ya es del siglo XIII, son herederos de aquellos primeros iconos procedentes de Bizancio. Y estos iconos tienen un carácter muy especial, siempre vemos que tienen un fondo dorado, que no hay ninguna alusión narrativa, como sucede con nuestras imágenes occidentales, porque el arte occidental cristiano se fija más en la narratividad de las escenas, en el carácter didáctico, mientras que la estética oriental se fija más en lo simbólico, en todo aquello que lleve más hacia la contemplación mística o espiritual o trascendente de las imágenes. Porque para ellos realmente la imagen representada en el icono participa del arquetipo divino que representa. Es como si parte real de Jesús estuviera cuasi presente en estas imágenes, porque para ellos tiene un valor casi sacramental, como veremos más adelante. Tiene también el icono un sentido litúrgico, y esto proviene de la liturgia propia del mundo ortodoxo. Aquí estamos viendo un monasterio ortodoxo actual que está en Estados Unidos, pero en un principio la liturgia ortodoxa, que empieza a ser ya muy diferente a la católica, tiene la siguiente peculiaridad. En las iglesias ortodoxas hay un murete como este que separa lo que es el templo de donde está el altar y se realiza la consagración de la Eucaristía. Los primeros ortodoxos tenían la costumbre de ir en procesión llevando dones al altar, y estos dones eran imágenes de los santos, de Jesús y de la Virgen. Finalmente, este muro, que al principio estaba vacío, termina siendo decorado entre comillas, porque esto tiene un significado que va más allá de lo puramente decorativo, pues estos iconos terminan estando colgados en este muro, que terminará llamándose iconostasio, que realmente es como nuestros retablos, lo que nosotros los tenemos en las espaldas y ellos los ponen delante. Nosotros representamos diversas escenas y ellos sobre todo son escenas muy concretas o imágenes de santos de la Virgen y de Jesús principalmente. Estéticamente obedecen a esa estética oriental, de ojos grandes, de imágenes muy expresivas, muy simples, y teológicamente también tienen un significado muy importante que nos dejaba San Juan Damasceno. Dice: lo que es la Biblia para las personas instruidas lo es el icono para los analfabetos.
Lo que es la palabra para el oído, lo es el icono para la vista. Por esta incursión del icono en la liturgia, al estar en los templos, acompañando la palabra y el sacramento, tiene un sentido muy vinculado a la Eucaristía, a la palabra de Dios, que realmente no es muy distinto a cómo nosotros deberíamos concebir nuestras propias imágenes en nuestras iglesias, pero ellos lo tienen mucho más vivamente presente, porque lo tienen muy conectado a la liturgia. Nos habla de esta costumbre también Juan Pablo II, diciendo: como la lectura de los libros materiales permite que comprendamos la palabra viva del Señor, así el mostrar las imágenes pintadas permite a aquellos que las contemplan acercarse con la mirada a los misterios de la salvación. San Teodoro Estudita decía también: lo que por una parte se expresa con la tinta y el papel, refiriéndose a la palabra de Dios, por otra se representa con los colores y otros materiales en estos casos. Igual que Jesús se encarnó, es decir, Dios se hace en la figura de Cristo, estas imágenes representan simbólicamente y de forma muy cercana el arquetipo que decíamos antes, lo que verdaderamente significa. En el Cuarto Concilio de Constantinopla se establece que la imagen sagrada de nuestro Señor Jesucristo sea venerada con el mismo honor con que se veneran los santos evangelios. Entonces, esto es lo que hace que esta imagen tenga ese valor de sacramental, no de sacramento sino de sacramental. Estas imágenes están todas bendecidas, forman parte integrante de la liturgia, acompañan a la palabra y al sacramento, como decimos, y son casi como una presencia. Cuando un ortodoxo se coloca delante de este muro, que precede justamente al lugar donde se celebra la Eucaristía, es como si para ellos se abrieran ventanas que les permiten intuir o ver aquello que en el cielo se está celebrando al mismo tiempo que nosotros lo hacemos en la tierra. Que es lo que deberíamos nosotros tener presente cuando estamos celebrando la liturgia. La misa nuestra participa de la misa celestial. Ellos lo tienen muy vivamente presente y a nosotros a veces se nos olvida. Entonces, a ellos este iconostasio y estos iconos les permite dar continuidad a eso que ha sucedido en el altar, en la misa, a esa palabra que se ha leído. Entonces, cuando ellos van a rezar a una iglesia, aun no celebrándose la misa, son capaces de tener el misterio de la Eucaristía y el valor de la palabra de Dios muy presente a través de estas imágenes. Ese es el valor real de los iconos. Por eso no se entiende que hoy se tenga la costumbre en nuestro mundo occidental de tener iglesias casi sin imágenes, porque son un recuerdo, una memoria, una continuación de aquello que se celebra, que es para lo que están los templos, y también una invitación a la oración recordando todo este misterio. Pues el icono visibiliza el don que se nos hace en la Eucaristía, que es donde reside la máxima presencia de Jesús. Ellos no se olvidan de esto, pero los iconos tienen este valor de recordárselo siempre. ¿Quién hace los iconos? Pues aparte de Óscar, que es iconógrafo aficionado, pues los iconos los hacen los iconógrafos, que es una profesión muy especial. Aquí tenemos otro iconostasio. Otra profesión muy especial en el mundo oriental. El iconógrafo, quizá más conocido y más famoso, sea el autor de este famoso icono de la Santísima Trinidad, que es André Cuvier, un iconógrafo de los siglos XIV-XV, que está canonizado para la Iglesia Ortodoxa, es santo, se celebra su festividad el 4 de septiembre, y que obedecía a todo lo que se dice en un manual que se conserva sobre cómo tiene que trabajar el iconógrafo, que es el Manual del Monte Athos, un manual del siglo XVIII. El iconógrafo tiene la misión de llevar a la imagen lo que él contempla en oración. Por lo tanto, tiene que ser una persona contemplativa, pero no todos los iconógrafos son monjes. Hay monjes y hay otros que no lo son. Tienen que pasar una prueba de habilitación, los no monjes tienen que representar una imagen de Jesús y los monjes tienen que representar la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, simbolizando que lo que ellos tienen que hacer, que su misión es poner en imagen esa visión que tienen los apóstoles en el monte Tabor de la majestad y de la gloria anticipada de Jesús. Tienen que orar, ayunan y rezan siempre antes de realizar estas imágenes. Aquí tenemos este otro icono también de André Cuvier,
Una oración que ellos realizan mucho a la hora de realizar estas imágenes es la que se hace con el choki o con el congoskini. Ahí está. Eso es. Eso. Sí, eso. Entonces es una oración constante, cada bolita, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Hay varias variantes, pero bueno, es esto. Ellos quieren tener presente siempre en el corazón, es la oración del nombre de Jesús, la oración del corazón, la imagen que les inspira a hacer estas representaciones. Aquí os recomiendo también un libro que es el Peregrino Ruso, si no lo habéis leído, porque es ahí donde se explica en qué consiste esta oración y se entiende muy bien esta iconografía oriental y el mundo oriental cristiano con este pequeño libro. Es muy pequeñito y es muy, muy bonito. Andrei Rublev era este hombre. Se hizo una película en el año 66, el director era Andrei Tarkovsky. Es una película muy rara, está en YouTube, si alguien tiene curiosidad, pero hay que prepararse para una película muy extraña, pero es muy interesante. El guión también está publicado en el libro y está muy bien, quizás sea más sencillo, pero vamos, la película es muy, muy interesante y muy curiosa. Pero a pesar de esta evolución que hemos visto hasta nuestros días, esto se prolonga así, o sea, los iconos orientales siguen funcionando del mismo modo. Si entramos hoy a un templo ortodoxo como los que hemos visto, por eso los he traído actuales, sigue habiendo esa proliferación de imágenes, y en las casas siguen teniendo esos iconos, y así es como tendríamos nosotros que tenerlos. Ellos, los cristianos ortodoxos, lo tienen como continuidad de la liturgia en la vida ordinaria. Así es como tenemos que considerar nosotros nuestros iconos en caso de tenerlos. A pesar de todo esto, digo, la historia y progresión del icono no fue tan fácil, porque hubo en el siglo VIII un acontecimiento que se llamó la querella de las imágenes, porque el emperador León III, el emperador de Oriente, León III, de repente prohíbe las imágenes. El pueblo se había acostumbrado a ellas, les tenía muchísima devoción, y en el año 725 las prohíbe. Incluso el Papa occidental, el Papa de Roma, Gregorio II, apoya al patriarca Germán para que de algún modo sienta el apoyo de que incluso la Iglesia occidental está a favor de las imágenes, y el fundamento en el que se basa en el principio principal es la encarnación, el misterio de la encarnación. Si Dios se hace hombre, si Dios se hace imagen, es justificable la representación de Jesús en estos iconos. Al patriarca Germán, el apoyar las imágenes le valió su deposición. Hay dimes y diretes entre iconoclastas, que son los que están en contra de las imágenes, los iconódulos, que están a favor. Se destruyen muchísimos iconos, muchísimas iglesias con los iconos, y el principal argumento, como os decía, es el siguiente. Si el Hijo de Dios, tomando la condición de siervo, se revistió de la figura humana, ¿por qué no vamos a poder representar su imagen? ¿Por qué no se va a dar honra y veneración a su imagen? No como si fuera en sí misma Dios, sino como imagen de Dios que se encarnó. Nos dice San Juan Damasceno, que es uno de los principales defensores de la imagen. Dice: cuando cansado de estudiar, dispongo de tiempo libre, me voy de buena gana a la iglesia y contemplo los cuadros. Acarician mis ojos como las flores del campo, y la gloria de Dios desciende sobre mi alma. Porque en esos cuadros no veo solo el esplendor decorativo, sino que adoro a Dios del que dan testimonio. Así es como tenemos que verlos. Finalmente, en el 787 se celebra el Concilio de Nicea, se promulga un decreto en el que se justifica y se da validez a la representación de estas imágenes. Es un texto muy interesante que me gustaría leer integralmente. Bueno, parte del decreto no entero, pero dice el decreto: definimos con toda exactitud y conciencia que al lado de la reproducción de la preciosa cruz vivificante, conviene dar lugar a los santos y venerables iconos hechos con colores, en mosaico o con otros materiales apropiados, en las santas iglesias de Dios, en los objetos de culto y en los ornamentos sagrados, en las paredes y sobre las tablas de madera, en las casas y en las calles, tanto el icono de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, como el de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, como el de los ángeles venerables y de todos los hombres santos y piadosos. Cuanto más se contemplen estas representaciones de las imágenes,
Tanto más los que las contemplen serán llevados a recordarse de los modelos originales, prototipos. Por lo que hace al beso que se deposita en los iconos, tiene el sentido, según nuestra fe, de una veneración y no de un culto, latría, en el sentido estricto del término, ya que la adoración solo conviene a la naturaleza divina. La veneración mencionada es semejante a la que se rinde a la verdadera y vivificante cruz, a los santos evangelios y a los objetos sagrados. A todas estas cosas se debe ofrecer incienso y cirios encendidos, y así se les honra según la piadosa y antigua costumbre, ya que el honor dirigido al icono pasa al original, y el que venera el icono venera en él la persona de quien éste representa. Pues es ese puente entre nosotros y la divinidad representada, en este caso Cristo, como actúan los iconos. Siguieron los problemas y hasta que la emperatriz Teodora no establece ya definitivamente un edicto por el cual se legalizan, hubo muchos problemas. Pero finalmente se impone la veneración, que no adoración, de los iconos por ser ese trasunto de lo que representan y esa ventana abierta a las imágenes representadas. Yo había pensado en esta cosa ya hace tiempo y no había caído en que coincide con estos días de oración por la unidad de los cristianos. Así que pues nos puede dar mucha luz para entender mejor qué significan los iconos, para integrarlos en nuestra propia vida, si ya los tenemos, o hacernos con unos y no. Y también nos puede servir para aprender de la Iglesia oriental el valor que para ellos tienen las imágenes, que no es tanto decorativo como simbólico, que no es tanto una representación artística como verdaderamente un trasunto visible del misterio invisible. Ese es nuestro arte cristiano occidental también, pero no lo tenemos tan vivamente impreso en el corazón como ellos. Entonces, a mí sí me gusta mucho aprender de ellos a mirar el arte con estos otros ojos, como ventanas que realmente están abiertas a esa trascendencia que no vemos del misterio de nuestra vida. Pues ya está.